dentro de un autobús, unos jóvenes ricos se burlaron de la conductora solo por ser mujer, pero cuando se quitó el pañuelo, se llevaron una sorpresa que los dejó boquiabiertos. Sigue esta historia y luego deja un comentario sincero sobre ella. Elena es una mujer de 35 años que ha hecho un poco de todo en la vida. Sin miedo al trabajo pesado, ha trabajado en la línea de montaje de una fábrica de coches, ha sido asistente de albañil, ha trabajado en una tienda de neumáticos, fue camionera y actualmente está empezando como conductora de autobús biarticulado. Este autobús es más grande que los convencionales y requiere más fuerza para ser conducido. Después de demostrar que podía manejar este gigante por las calles de la ciudad, Elena consiguió este puesto. Para ella, tener un trabajo fijo y estable es fundamental para poder retomar su relación con su hijo Miguel, un chico de 13 años al que no ve desde hace 9 años. Cuando tenía 20 años, Elena conoció a Pedro, un joven rico y heredero de una franquicia de cafeterías. Los dos se enamoraron, y sin pensarlo mucho, ella aceptó la propuesta de matrimonio. A los 22 años, ya estaba casada y esperando un hijo. Sin embargo, nunca fue bien recibida por la familia de su marido, pues era de origen humilde. La falta de refinamiento que, al comienzo del noviazgo, divertía a Pedro, pronto se convirtió en motivo de constantes peleas. El marido deseaba, a toda costa, cambiar la forma en que Elena se vestía, hablaba e incluso pensaba. Dueña de una personalidad fuerte, pronto se dio cuenta de que tendría que poner fin al matrimonio. Cuando nació Miguel, Elena ya estaba decidida a dejar a Pedro, pero no tenía empleo ni formación académica. En secreto, Elena empezó un curso de secretariado, pero no tardó en que Pedro lo descubriera y le impidiera continuar con su cualificación. Después de algunos años viviendo reprimida, Elena decidió poner fin y divorciarse de Pedro. Sin embargo, lo que no podía imaginar era el duro golpe que la vida le daría. Rosa, la madre de Pedro, al ser informada del divorcio, decidió actuar para impedir que su nuera se llevara a Miguel. El día de la audiencia por la custodia del niño, Rosa puso un medicamento en polvo en el café de su exnuera sin que ella se diera cuenta. En solo unos minutos, Elena tuvo un brote, y Pedro aprovechó para decirle al juez que su esposa usaba drogas. Sin dinero y sin una buena asistencia jurídica, la mujer no pudo probar su inocencia. Aunque Elena sabía que fue una trampa de la familia de Pedro, no tenía pruebas y ni siquiera sabía cómo se había hecho todo. El resultado fue que tuvo que alejarse de su propio hijo. Con el paso de los años, Pedro blindó al niño de tal manera que se volvió imposible para la madre acercarse a Miguel. Con un gran dolor en el corazón, Elena se dio cuenta de que la única forma de poder acercarse de nuevo a su hijo era trabajar duro para tener buenas condiciones financieras. Así fue como Elena comenzó su viaje en el mercado laboral. Siendo una mujer fuerte, emocional y físicamente, se dio cuenta de que tendría buenas oportunidades en trabajos menos convencionales. Entonces consiguió un trabajo en la línea de montaje de una fábrica de coches en una región metropolitana. En ese trabajo, estuvo solo 1 año y medio, ya que estaba muy lejos de donde vivía, y para tener una oportunidad de retomar su relación con Miguel, necesitaba un trabajo mejor. Luego, pasó algunos meses dividiendo su tiempo entre las funciones de asistente de albañil y vendedora en una tienda de neumáticos. Una amiga le contó a Elena que trabajar como camionera podría ayudarla a ahorrar buen dinero. Entonces, Elena comenzó en ese trabajo y pasó años conduciendo por varios lugares. Logró ahorrar suficiente dinero para dar el pago inicial de una casa propia. A partir de entonces, Elena se centró en tener un trabajo estable y con contrato. Hace unos meses, aprobó el examen para conducir el autobús biarticulado y se ha estado acostumbrando a hacer siempre la misma ruta. Teniendo un buen desempeño en el turno de noche, Elena fue recompensada pudiendo cambiar al turno de mañana y principio de la tarde. Para ella, este cambio de horario resultó bastante positivo, ya que ahora la mayoría de los pasajeros son estudiantes que van o vuelven de la escuela. El ruido y las conversaciones altas de estos pasajeros de entre 10 y 15 años no molestan a Elena como a algunos de sus colegas. Cuando ve grupos de adolescentes subiendo al autobús, piensa que estos niños podrían conocer a su hijo. Elena nunca piensa que uno de los chicos que sube al autobús puede ser su hijo, porque sabe que Pedro jamás dejaría que Miguel subiera a un autobús.
De hecho, esta es una de las cosas que pretende cambiar en la educación de su hijo. Todo adolescente debería saber cómo andar en autobús y arreglárselas por sí mismo. Miguel tiene 13 años y creció creyendo que su madre nunca quiso saber de él. El padre y la abuela nunca le contaron al niño las innumerables veces que Elena los llevó a la justicia y que ellos lograron impedir que viera a su propio hijo a través de sobornos. A pesar del resentimiento que Miguel siente hacia su madre, siempre quiso saber cómo era ella. Todas las fotos de Elena habían sido destruidas cuando decidió dejar a Pedro, según la versión de la familia paterna. Sin embargo, un día, Miguel encontró una foto de Elena y Pedro dentro de un libro antiguo en la estantería de la biblioteca. La foto, que mostraba a la pareja feliz, estaba dentro de un libro. Miguel, que aunque joven siempre le ha gustado leer, encontró gracioso que esa foto estuviera justamente dentro de ese libro. Después de todo, aunque se sintiera despreciado por su madre, se imaginaba que no fue nada fácil para una chica humilde relacionarse con un heredero rico. ¿Será que fue la madre quien puso la foto dentro de ese libro que cuenta un romance entre un hombre muy rico y orgulloso y una joven modesta? Además de estas reflexiones literarias, Miguel se encontró pensando en lo hermosa que era su madre, especialmente por su hermoso cabello castaño largo. Su cabello tenía ondas naturales de una manera muy específica. El chico se dio cuenta de esto porque su propio cabello, cuando crece demasiado, tiene esas mismas ondas. Le gusta la caída del cabello con esa textura, pero su abuela corre a cortarlo, tal vez para evitar que se parezca a su madre. Sin embargo, si es por eso, es un trabajo inútil. Además de las ondas involuntarias en el cabello, el chico tiene la misma mirada y nariz de Elena. Estas percepciones solo fueron posibles porque Miguel encontró esa foto dentro del libro. Sabiendo que nadie entendería por qué quiere guardar una foto de la mujer que lo abandonó, Miguel decidió que ese sería su secreto. Nadie jamás sabría que tenía esa foto. El chico estudia en una de las escuelas privadas más prestigiosas y caras de su ciudad. Todos los días, Andrés, el chofer de la familia, lleva y recoge al chico de la escuela. Muchos de los compañeros de Miguel también van a la escuela con un chofer particular o con sus padres. Sin embargo, hay una pequeña parte de los estudiantes que van en autobús a la escuela. Algunos de esos estudiantes entienden que sus padres quieren hacerlos más independientes. Sin embargo, otros, como Juan, no les gusta nada. El chico de 13 años, que es amigo de Miguel, detesta la idea de tener que ir y volver a casa en un autobús. Por ser de una familia rica, Juan cree que es obligación de sus padres llevarlo cómodamente hasta la puerta de la escuela. Molesto con el hecho de tener que andar en transporte público, no es raro que Juan sea grosero con los otros pasajeros. Desde que le contó a Miguel que va en autobús a la escuela, Juan oye de su amigo que su sueño es poder hacer el trayecto de esa manera independiente. Cansado de escuchar de su amigo que debe ser increíble tomar el autobús, Juan tuvo una idea para engañar a Pedro, el padre de su amigo. Básicamente, Juan instruyó a Miguel a decirle a su padre que necesitaría ir a la casa de Juan después del horario escolar para hacer un trabajo. Al ser cuestionado por Pedro sobre cómo llegarán a la casa de Juan, Miguel debe responder que el chofer de la familia de su amigo los recogerá todos los días. Así, Miguel podrá tomar el primer autobús de su vida junto con Juan. Él le aseguró a Miguel que solo necesita andar una vez en autobús para agradecer de rodillas por tener un padre tan generoso que le proporciona un chofer. Otros compañeros de la escuela se enteraron del plan de Miguel y Juan y decidieron unirse. Para estos chicos ricos, andar en autobús es casi una aventura, algo que harán como un juego para salir del aburrimiento. Lo que comenzó como un juego entre dos amigos se convirtió prácticamente en una excursión. Javier y Sergio, también de 13 años, decidieron que mentirían de la misma forma a sus padres y tomarían el autobús con Juan. Todos los chicos mintieron de la misma forma a sus padres, quienes creyeron que el chofer de la familia de Juan los llevaría a casa. Así, los chicos solo necesitaban ser recogidos por sus choferes en la casa de su amigo. El día acordado, los chicos salieron emocionados de la escuela hacia la estación, donde abordaron por primera vez un autobús. Juan seguía sin creer cómo sus amigos podían ser tan tontos como para entusiasmarse con algo tan absurdo e incómodo. Pero si eso era lo que querían, entonces eso tendrían. Solo Juan tenía una tarjeta de transporte, los otros tres chicos pagaron el pasaje en efectivo al cobrador,
quien necesitaba dar cambio para billetes grandes. Juan no pudo contener la risa burlona al ver que el empleado se quedó sin cambio para los próximos pasajeros. Cuando el autobús se detuvo en la estación, Juan hizo una reverencia como abriendo el camino para sus compañeros. Ellos abordaron por la puerta 3, en total, el autobús tiene 5 puertas. El chico entonces explicó a sus amigos que lo ideal es no quedarse en la puerta 3 porque se usa para todos los embarques, mientras que las otras sirven para el desembarque. Como seguirían por un tiempo en el autobús, era mejor ir hasta la puerta 1, más cerca del conductor. Esa puerta no se abre en todas las estaciones para el desembarque, por lo tanto, es más tranquila. Los 4 chicos caminaron torpemente dentro del autobús. Con cada golpe que daban a los otros pasajeros con sus grandes mochilas en la espalda, veían caras de enojo y murmullos. Como estos chicos ricos no estaban acostumbrados a respetar el espacio de las demás personas, era inevitable que se rieran de la incomodidad de los que se quejaban de ellos. Finalmente, llegaron cerca de la puerta 1. Juan corrió al ver que una señora se levantaba del asiento preferencial para bajar y, sin pensarlo 2 veces, se sentó en ese lugar. Miguel miró la etiqueta pegada en el vidrio al lado del asiento que decía que era un asiento preferencial, es decir, para embarazadas, personas con niños de brazos o con necesidades especiales. Entonces preguntó a su amigo si no había problema en que él se sentara allí. Juan se rió fuerte y dijo que, si alguien que tuviera derecho al asiento subía al autobús, solo tenían que fingir que estaban dormidos para no tener que ceder el lugar. Miguel pensó que sería genial si nadie con derecho al asiento subiera. Conocía bien a Juan y sabía que se negaría a levantarse sin ningún miramiento. Aunque a Miguel le gustaba hacer bromas con algunos compañeros de vez en cuando, no era exactamente un chico de mal comportamiento y solía sentirse mal cuando su mejor amigo Juan actuaba así. Elena, la conductora del autobús en el que subieron los chicos, estaba concentrada en la conducción, pero un poco distraída en sus pensamientos. El día anterior, fue a la oficina de un abogado que analizó su caso y le dio esperanzas de poder volver a ver a su hijo. El abogado le dijo que era muy extraño que, sin ninguna prueba de que ella usara drogas habitualmente, hubiera sido impedida de ver a su hijo durante tantos años. No tenía ningún sentido, pero, conociendo el apellido de la familia de Pedro, tenía una vaga idea del motivo. Elena siempre imaginó que la familia de su marido no haría fácil ese proceso, pero aún tenía resistencia a creer que pudieran actuar tan al margen de la ley. Después de la reunión con el abogado, se sentía más confiada sobre tener una nueva oportunidad. Él le aseguró que no había motivo que le impidiera al menos visitar a su hijo, además de tener una casa propia que estaba pagando puntualmente. Elena todavía tenía un empleo con contrato y estabilidad. Nunca había sido arrestada, y si fuera necesario, pasaría sin problemas un test toxicológico. A lo largo del trayecto, Elena repasaba mentalmente todo lo que el abogado le dijo la tarde anterior. Le tomó tiempo darse cuenta de que había 4 chicos riendo y señalándola. En cuanto prestó atención al chico que estaba sentado en el asiento preferencial, entendió que se reían de su pañuelo en la cabeza. A pesar de haber trabajado en diversas tareas pesadas, a Elena siempre le gustó mantener su cabello largo. Sin embargo, en algunas actividades, las ondas de su cabello podían ser un gran problema. Para evitar que el cabello le molestara, comenzó a usar un pañuelo. Ya había sucedido 2 o 3 veces que las personas se rieran porque usaba pañuelos estampados para sujetar su cabello. Nunca le importaron ese tipo de provocaciones, pero se dio cuenta de que el chico desagradable del asiento preferencial ahora decía a sus amigos que no terminarían el viaje en autobús. Después de todo, con una mujer al volante, ciertamente estaban en riesgo. Otro chico, que estaba de pie y parecía extrañamente familiar para Elena, rió diciendo que probablemente la conductora era una mujer sin marido. ¿Qué marido dejaría que su esposa condujera un autobús de ese tamaño con ese pañuelo en la cabeza? Sin entender por qué, Elena sintió casi como una bofetada las palabras de ese chico que le parecía familiar y estaba de pie. Los otros 3 reían y señalaban hacia ella, que lo veía todo por el espejo retrovisor. Pero a Elena no le importaban los demás. Cuando ese chico específicamente decía algo desagradable, ella se sentía mal. Elena tenía ganas de detener el autobús, levantarse y gritarles a esos chicos, pero recordó por qué necesitaba ese trabajo, tener una oportunidad de volver a convivir con su hijo.
De esa manera, decidió ignorar esas provocaciones. Perder los estribos y llamar la atención de niños mimados podría costarle el trabajo y un futuro con su hijo. Los chicos continuaron haciendo bromas y las provocaciones se volvieron más agresivas. Juan seguía sentado en el asiento preferencial y parecía hablar cada vez más alto para que Elena escuchara lo que decía. Ella respiraba profundamente y estaba decidida a pasar por alto para evitar problemas. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando una mujer de unos 25 años, embarazada, entró en el autobús. El autobús estaba relativamente lleno y la mujer, que ya estaba casi en el 9º mes, buscaba desesperadamente un lugar para sentarse. A pesar de tener una barriga enorme, parecía que nadie dentro del autobús la veía. Al ver a la mujer embarazada caminando por el autobús en el retrovisor, Elena intentó conducir lo más despacio posible. Imaginó que pronto alguien tendría el sentido común de cederle el asiento a la mujer embarazada. Pero eso no sucedió y la mujer continuó caminando hasta acercarse a los chicos cerca de la puerta 1. Probablemente pensó que el chico sentado en el asiento preferencial se levantaría para que ella pudiera ocupar el lugar que, al final, le correspondía por derecho en ese autobús. Pero incluso sosteniéndose con gran dificultad, el chico que hasta ese momento se burlaba de la conductora parecía no tener la mínima intención de levantarse. Observando esa escena, otra mujer embarazada, que estaba sentada en otro asiento preferencial, se levantó y llamó a la mujer para que se sentara. Cuando vio esa escena en el retrovisor, Elena supo que había llegado el momento de intervenir. Que los chicos se rieran de ella era una cosa, pero que no tuvieran el menor sentido común de ceder el asiento preferencial a una mujer embarazada ya era demasiado. Durante su turno, una mujer embarazada no se quedaría de pie. Juan miraba de reojo a la mujer que se levantó para que la embarazada que acababa de entrar se sentara, al darse cuenta de que también tenía barriga de embarazada, aunque más pequeña, comenzó a fingir que estaba dormido. Miraba a sus amigos, se reía y luego bajaba la cabeza fingiendo que dormía. Elena perdió la paciencia y detuvo el autobús. No había problema en hacerlo porque los autobuses circulan por un carril exclusivo. Por lo tanto, no estaba obstruyendo el tráfico. El siguiente autobús en ese horario tenía una diferencia de 15 minutos con el suyo, y Elena creía que resolvería ese desorden en menos de 5 minutos. Elena se levantó del asiento del conductor, decidida, y se volteó hacia los pasajeros, pero mirando específicamente al grupo de chicos. Entonces, anunció que ese autobús no seguiría adelante hasta que todas las mujeres embarazadas estuvieran debidamente sentadas. La mujer que debía estar embarazada de unos 5 meses y que había cedido su lugar a otra embarazada intentó decir que no le importaba estar de pie, pero Elena le dijo que ya había estado embarazada y sabía perfectamente que una mujer en esas condiciones no puede estar de pie en un autobús. Juan comenzó a reír de manera aún más burlona, y Elena, nerviosa, preguntó qué era tan gracioso. El chico dijo que era difícil imaginar a una mujer tan masculina como ella embarazada. Los 4 chicos rieron, incluido Miguel, quien no podía imaginar cuánto aquel encuentro cambiaría su vida. Ese era el punto débil de Elena, hablar sobre su hijo perdido desde hacía tanto tiempo. Entonces comenzó a perder la calma, de manera firme, le dijo a Juan que estaba sentado en un asiento preferencial y debía levantarse para que la embarazada se sentara. En medio de esta confusión, un hombre que estaba sentado en un asiento común se levantó y dijo que la mujer embarazada podía sentarse allí. Pero Elena estaba decidida a sacar a ese chico arrogante del asiento preferencial, y dijo que la gestante debía sentarse en su lugar correspondiente. Miguel luego respondió a la conductora que Juan no estaba obligado a levantarse y que si otra persona ofrecía el lugar, ella debía quedarse callada y volver a su trabajo. Aunque ella ganara poco por su trabajo, tenía la obligación de cumplir con sus horarios y no molestar a los pasajeros. Además, quizás no se había dado cuenta, pero todos ellos estudiaban en una escuela élite, es decir, todos eran ricos y podrían hacer que la despidieran en un abrir y cerrar de ojos. Elena entonces respondió a ese chico insolente que la escuela podría ser élite, pero que estaba haciendo un trabajo terrible, ya que él era muy mal educado. Continuó diciendo que ese comportamiento completamente sin educación no era solo responsabilidad de la escuela, sino también de sus familias. Seguramente todos tenían padres y madres engreídos que no tenían la menor idea de la realidad, y así criaron a niños desagradables e insolentes.
Miguel quiso replicar, pero el estridente sonido de su voz irritada fue eclipsado por los aplausos que comenzaron a recibir de otros pasajeros para Elena. Poco a poco, los otros pasajeros comenzaron a gritar que Juan debería levantarse y dejar que la mujer embarazada se sentara en el asiento que le correspondía por derecho. Los chicos se dieron cuenta de que estaban en minoría y de que los demás pasajeros estaban de acuerdo con el enfoque de Elena. Cuando uno de los pasajeros comenzó a grabar y dijo que se pondría en contacto con la escuela para quejarse de ellos, Miguel le dijo a Juan que se levantara. Era mejor dejar de causar controversia en el transporte público. Sergio y Javier, que hasta ese momento habían apoyado que Juan no cediera el asiento, empezaron a decir que debería dejar que la mujer embarazada se sentara. Los tres chicos, que estaban viajando en el autobús sin permiso de sus padres, temían que realmente se contactara con la escuela y que esto llegara a oídos de sus responsables. A regañadientes, Juan decidió levantarse. Una vez que la mujer embarazada estaba instalada en el asiento preferencial, Elena le dio la espalda a los pasajeros y comenzó a caminar hacia su asiento de conductor. Sin embargo, en un impulso, Juan se abalanzó sobre la mujer, quien se sorprendió por el ataque, ya que no vio el movimiento. Elena es una mujer alta, mide 1,80 m. El chico, que mide 1,74 m, intentó derribarla pero no pudo. Él le quitó el pañuelo que sostenía su cabello y, al hacerlo, las largas ondas de su cabello cayeron sobre su espalda. Juan se quedó en shock, porque imaginó que esa mujer debía tener el cabello mal cuidado o estar rapada para usar un pañuelo. Elena aún no podía creer que ese adolescente hubiera intentado agredirla. Furiosa, lo miró y le preguntó si se daba cuenta de que podría ser severamente castigado por ese comportamiento. Juan rió y dijo que no pudo derribarla porque parecía un hombre. Miguel, que también estaba sorprendido por la actitud de su amigo, se quedó completamente quieto al ver el cabello de esa mujer. Luego se fijó mejor en su rostro. No tenía sentido que esa mujer fuera su madre. Elena decidió llamar a la Guardia Municipal para presentar una queja. Si ese chico no era responsabilizado, podría acabar haciendo cosas mucho peores en el futuro. Javier y Sergio comenzaron a pedirle a la mujer que no llamara a la policía. Ellos acabarían involucrados y sus padres descubrirían esa aventura en el autobús. Desesperados, miraron a Miguel, que estaba inmóvil, pensando que se debía al miedo de ser descubierto por su padre en el autobús. Ellos no podían ni imaginar que, en realidad, Miguel estaba tratando de asimilar que tal vez esa mujer que conducía el autobús era su madre que lo abandonó. Los amigos creían que la madre de Miguel había fallecido. Esa fue la orientación que su abuela le dio, así nadie sentiría lástima por él en la escuela por haber sido abandonado. Miguel intentaba pensar cómo preguntarle a la mujer si era su madre, aunque ya sabía la respuesta. La similitud con la foto no podía significar otra cosa. Elena llamó a la Guardia Municipal y dijo que quería denunciar una agresión. Luego, pasó su nombre completo por teléfono a la persona al otro lado de la línea. Esa era la información que faltaba para que Miguel estuviera seguro de que ella realmente era su madre. El chico necesitaba respuestas y ya no le importaba si los amigos de la escuela sabían que había sido abandonado y que su madre era conductora de autobús. Con lágrimas en los ojos y mirando fijamente a Elena, Miguel caminó hacia ella. Al principio, ella pensó que sería agredida por otro adolescente. Pero pronto Elena se dio cuenta de que había algo diferente en la mirada de ese chico. La conductora del autobús comenzó a darse cuenta de que le parecía familiar porque se parecía a ella, pero eso no podía significar lo que estaba imaginando. Era imposible que ese chico, que la defendió para proteger a su amigo mimado, fuera su hijo tan dulce y amado. Miguel sentía como si todas las demás personas a su alrededor hubieran desaparecido y solo estuviera él y Elena en ese autobús. Decidido, se acercó mucho a esa mujer y le preguntó sin rodeos, ¿por qué me abandonaste? Elena ya no tenía dudas, realmente ese chico era su hijo. El destino le gustaba jugar con la gente. Nadie entendía lo que estaba pasando. Elena no pudo contener las lágrimas. Finalmente, después de tantos años, estaba frente a su hijo. No importaba lo que había sucedido durante el viaje en autobús. Una vez más, él la miró profundamente a los ojos y le preguntó, después de todo, ¿por qué me abandonaste?
¿No fui un buen hijo? ¿Nunca me quisiste? Fue entonces cuando Elena se dio cuenta de que Pedro y Rosa debieron haberle contado mentiras al niño para explicar su ausencia. Llorando aún más por este golpe, Elena respondió a su hijo: nunca te abandoné, mi niño. Desde que te quitaron de mi lado, no ha habido un solo día en que no haya pensado en cómo tenerte de nuevo en mi vida. Elena abrió los brazos para abrazar a su tan amado hijo. Miguel estaba en una difícil batalla interna. Todo lo que había deseado toda su vida era tener la oportunidad de conocer a su madre. Sin embargo, ahora no sabía si creer que ella realmente no lo había abandonado. Durante años había escuchado de su abuela, la figura más cercana a una madre que tenía, y de su padre, que Elena lo había abandonado porque nunca quiso ser madre. ¿Cómo creer que eso no era verdad? Miguel estaba confundido y también las demás personas en el autobús. Juan le preguntó a su amigo qué historia era esa, que la conductora que parecía un hombre era su madre. Miguel, que estaba casi en trance, miró a su amigo y, muy nervioso, le dijo que si volvía a referirse de esa forma irrespetuosa a su madre, se enfrentaría a él. Elena, aunque estaba en contra de la violencia, se sintió orgullosa de ver a su hijo dispuesto a defenderla de ese otro chico que era una mala influencia. En ese momento, una patrulla de la Guardia Municipal se detuvo cerca del autobús. Los policías entraron y fueron directamente hacia Elena para saber qué estaba pasando. Juan la había agredido, y el chico luego preguntó por qué ella no mencionaba que también había discutido con Miguel. Elena respondió que, aunque realmente había discutido con Miguel y se había sentido incómoda con el comportamiento de los otros dos chicos, ninguno intentó agredirla, así que el único que debía ser responsabilizado era Juan. Javier y Sergio respiraron aliviados, y Miguel aún estaba enfocado en entender la extraña situación que estaba ocurriendo. Juan fue llevado por los guardias municipales, quienes le dijeron que llamarían a sus padres para que fueran a buscarlo. El chico debería prepararse porque habría alguna medida en su contra. Aunque era menor de edad, respondería de alguna manera por la agresión al conductor. Elena miró a Miguel y le dijo que necesitaba llevar el autobús al terminal, pero que cuando llegara allí, su turno habría terminado. El chico respondió que se quedaría en el autobús hasta que ella estuviera libre, porque necesitaban hablar. Los otros dos chicos estaban nerviosos, pensando en cómo volver a casa sin que sus padres descubrieran esta aventura. Miguel no estaba preocupado por nada más, solo podía pensar en todo lo que quería preguntarle a Elena. Tenía muchas cosas que aclarar con esa mujer. Cuando terminó su turno, se despidió de los amigos, que bajaron en el terminal y se dirigieron a los taxis para volver a casa y enfrentar la ira de sus padres. Miguel y Elena caminaron por el terminal de autobuses, inicialmente en silencio. Fue ella quien comenzó a hablar, diciendo que le gustó ver que él se parecía a ella. Cuando era bebé, no se podía decir con quién se parecía. Miguel luego le preguntó qué había pasado, por qué había desaparecido de su vida durante todo ese tiempo. Ambos se sentaron en una plaza, y ella le contó su versión de la historia. Miguel tuvo cierta dificultad para entender que su abuela y su padre podrían ser tan crueles. Sin embargo, si lo pensaba bien, esa historia no parecía tan lejana de la realidad. Su padre siempre había tenido problemas para ser rechazado por las mujeres, y su abuela siempre había sido una persona arrogante. Finalmente, Miguel aceptó el abrazo que su madre le había ofrecido minutos antes, dentro del autobús. Pasaron la tarde juntos conversando. Elena quería saber todo sobre la vida de su hijo, todo lo que había perdido durante todo ese tiempo. Al final de la tarde, Miguel se dio cuenta de que el chofer de su padre iría a buscarlo a la casa de Juan y no lo encontraría. Elena dijo que lo llevaría a casa en taxi. El chico aceptó, pero estaba preocupado por la reacción de su padre. Al llegar frente a su casa, Miguel vio una patrulla de policía e imaginó lo que estaba sucediendo, pidiéndole a su madre que se fuera. Sin embargo, Elena dijo que ya había huido lo suficiente. Enfrentaría a su exmarido y lucharía activamente por sus derechos. Antes de entrar en la casa, Elena llamó a su abogado y le pidió que fuera allí. El hombre le dijo que entrara y demostrara que su hijo había estado seguro y que nunca había tenido la intención de secuestrarlo o algo así. Elena hizo lo que dijo el abogado. Cuando entró en la nueva casa de Pedro y lo vio,
Fue difícil contener toda la ira que sentía por el mal que él le había hecho. Muy controlada, se presentó ante los policías como la madre de Miguel. Pedro gritó que ya lo sabía todo. Los padres de Juan habían llamado después de sacarlo de la comisaría, y el chico no entendía cómo la conductora del autobús podía decir que era madre de su amigo de la escuela. Miguel entonces miró a su padre y a su abuela y les preguntó por qué nunca dijeron nada sobre su madre, nunca le habían dicho que lo había abandonado. Pedro respondió diciendo que no importaban las mentiras que esa mujer le contara, eso no cambiaba que ella era una extraña para él. Desafortunadamente, Elena se dio cuenta de que en cierto sentido su exmarido tenía razón. Hasta ese momento, él había ganado. Los años que ella perdió debido a las maniobras de su familia nunca regresarían, y nunca sabría cómo había sido su hijo cuando era niño. Sin embargo, ella podía evitar que continuaran ganando. Era el momento de que ella reaccionara. Los policías le preguntaron a Miguel qué había sucedido, y el chico contó con detalles, incluyendo la parte de la historia en la que actuó mal en el autobús y cómo Juan intentó agredir a su madre sin saber quién era ella. Luego, el niño relató que le pidió a Elena que pasara la tarde con él para hacer las preguntas que lo inquietaban sobre su pasado. Muy preocupado, el niño preguntó si su madre sería arrestada por haber pasado la tarde con él. Los dos policías dijeron que no. Después de todo, ella era su madre. Aunque había estado ausente, tenían un vínculo y habría sido peor dejarlo solo. Los policías aprovecharon para reforzar que no tenía sentido que un chico de esa edad no supiera cómo usar el autobús ni moverse solo. Elena dijo que se iba, pero que Pedro la vería pronto en el tribunal, y esta vez nadie conspiraría contra ella. Rosa sonrió maliciosamente, recordando cómo había arruinado la declaración de Elena en aquel fatídico día en la audiencia. Si Elena tenía alguna duda sobre la culpa de su ex-suegra, ahora solo le quedaban certezas. Algún tiempo después, se celebró una audiencia por la custodia de Miguel. Elena logró el derecho a visitarlo. No era lo ideal, pero al menos podía estar más cerca de su hijo. Al escuchar la decisión del juez, Elena sintió que había logrado una pequeña victoria. Rosa y Pedro parecían inconformes. Para ellos, era absurdo que el juez permitiera que un niño tan rico conviviera con una madre que era conductora de autobús. Después de algún tiempo más, en una nueva audiencia, Elena logró el derecho de pasar algunos fines de semana con su hijo en su casa. Desde que comenzó a convivir con Miguel, ella renovó la casa y la preparó para recibir a su hijo. Elena se dedicó a estudiar para un concurso público y lo aprobó. Mientras esperaba ser convocada, seguiría trabajando como conductora de autobús. A Elena le gustaba y sentía mucho orgullo de ese trabajo, pero quería tener más tiempo para convivir con su hijo. Además, ganar un salario 3 veces mayor ayudaría a ofrecerle un buen nivel de vida a Miguel. Quizás en una nueva audiencia en el futuro, tendría la oportunidad de intentar obtener la custodia completa del niño. Para Miguel, fue muy positivo convivir con su madre. Ella lo ayudaba a tener una nueva perspectiva de la vida. Incluso comenzó a tomar más autobuses y siempre cedía su asiento cuando era necesario, aunque nunca se sentaba en el asiento preferencial. Miguel continuó siendo amigo de Juan e intentaba que él también tuviera esa nueva visión del mundo. La verdad es que el susto que Juan recibió ese día lo hizo reflexionar un poco más sobre cómo había estado actuando. El chico entendió por qué sus padres lo hacían tomar autobuses. Debía tener más conciencia de la realidad, aunque aún fuera un poco problemático. Juan estaba mejorando poco a poco. Un fin de semana en que Miguel se quedó en casa de Elena, ella le dijo que podía invitar a sus amigos. Juan fue uno de los invitados, tan pronto como llegó, se disculpó con Elena. Ella se alegró al saber que el mejor amigo de su hijo estaba cambiando para mejor y que, de alguna manera, ella había contribuido a ese cambio de comportamiento. Los padres de Juan fueron a recogerlo y hablaron con Elena. Ella se dio cuenta de que no todos los padres de los niños en esa escuela eran personas frívolas y arrogantes. Aunque eran ricos, esa pareja era muy tranquila y entendía la importancia de situar a su hijo en la vida. Elena supo que estaba marcando la diferencia en la vida de su hijo y que estaba reduciendo el impacto de la influencia de Rosa y Pedro.
Espero que hayas disfrutado de esta historia llena de giros y emociones. Si te gustó y quieres más narrativas como esta, no olvides darle like y suscribirte al canal. También deja tu comentario sobre qué te pareció la historia. Nos vemos la próxima vez.